Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, hola. Y vamos a empezar entonces a grabar. Entonces, muchas gracias por la participación. Fue una buena actividad. Vamos a hablar un poco de la representación matemática del movimiento circular. Esta es una cosa súper abstracta. No es la intención ni mía ni del equipo de ustedes. Necesitamos que ustedes conozcan esto y lo vean al menos por primera vez. Si alguno se entusiasma y lo calcula y todo eso, perfecto, ¿ya? Lo hemos logrado motivar. Pero lo que yo quiero mostrarles es que es posible construir un modelo matemático muy preciso del movimiento circular, en general, acelerado o uniforme, ¿ya? Y hay un documento guiado para esto, que lo pueden encontrar en el aula, ¿ya? Pero yo les voy a hablar sobre los elementos que tiene esta representación matemática, ¿no? Primero, no olvidemos, el ángulo se mide en radianes, ¿ya? El ángulo se mide en radianes y a medida que el vehículo esté moviéndose, entonces el ángulo de ese movimiento circular, el ángulo que hace ese rayo que representa a la posición, va a ir cambiando el ángulo va a cambiar con el tiempo, ¿no? Así que el ángulo se mide en radianes y es una función matemática de una variable que depende del tiempo. Así que el tiempo para nosotros es la variable independiente. Aquí está una opción, ¿ya? Si el ángulo tiene un comportamiento lineal, hablamos de movimiento circular uniforme, ¿ya? O sea, si, digamos, tenemos un valor inicial más una pendiente por el tiempo, eso nos da una línea recta en nuestra visión gráfica, eso va a representar un movimiento circular uniforme. Si al contrario, ¿verdad? Si todavía queremos ir un paso más arriba, en el caso de que el ángulo tenga un comportamiento cuadrático en el tiempo, o sea, que tenga un ángulo inicial, una constante, más algo por t, que vendría a ser la rapidez angular inicial, en tiempo cero, igual acá, rapidez angular inicial, nada más que en este caso el de rapidez uniforme, lo que tenemos es que este es el inicial y este es el que se mantiene por siempre, ¿no? Porque este es un caso de rapidez angular uniforme. En el caso de comportamiento cuadrático, entonces tenemos esto, y aquí tenemos un elemento cuadrático que se puede reconocer como un medio de la aceleración por t cuadrado. Si ustedes ahí van a mate 1 y hacen una derivada, cuando derivan esta parte de aquí, les queda un alfa por t, y acá les queda un omega 0, así que ese sería el comportamiento de la rapidez angular, ¿no? Rapidez angular en el segundo caso es variable en forma lineal con el tiempo, y en el primer caso, en el caso de movimiento circular uniforme, el comportamiento de la rapidez angular es lineal y no hay aceleración, ¿no? Si esto ustedes lo derivan dos veces, no nos da aceleración cero. Así que aquí aparecen tres constantes que hay que entender. El teta cero es lo que llamamos ángulo inicial, de donde partiría. Omega cero sería la rapidez angular inicial y alfa sería la aceleración angular, ¿verdad? Constante en el caso de que, veámoslo en este ejercicio lo voy a hacer yo, ¿ya? Pero lo vamos a compartir aquí y luego vamos a ver si podemos derivar algo, ¿no? Entonces dice, hoy nuestra variable independiente es el tiempo, es decir, vamos a hacer derivadas con respecto a esa variable, ¿ya? Entonces, voy a ir a mi dibujito y la idea es, vamos a hacer una derivada bien sencilla. La voy a hacer yo. Esta no es la mejor manera de aprender, pero bueno, algo es algo. Fíjense, si nuestro ángulo, no me gusta el rojo, si nuestro ángulo es una constante más omega 0 por t,
más 1/2 de alfa por t cuadrado. Si tuviéramos esta representación matemática para el ángulo, digamos que es una función cuadrática, ¿ya? Aquí estaría el ángulo omega 0, etc. Nada más que me salió demasiado, ahí le vamos a poner. Esa pendiente en ese punto vendría a representar el omega 0. El alfa. Ok, entonces, si derivamos esto, o sea, si hacemos la derivada del ángulo con respecto al tiempo, esto es lo que llamamos como rapidez angular. La rapidez angular es la derivada. Así que si la derivamos, el primer término de la derivada es 0, porque es una constante. El segundo término es una constante por t, así que cuando derivamos solamente queda la constante. Y el tercer término, cuando lo derivamos, nos queda 1/2 alfa, y al derivar el t cuadrado me queda 2t. Así que ese 2 se va con el 2, y nos queda un omega 0 más alfa t. Esa sería la rapidez angular en caso de que tengamos un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿ya? Entonces se fijan que la velocidad angular cambia linealmente con el tiempo. El omega 0 sería este, y tendríamos un gráfico lineal en este caso, ¿no? Si nosotros volvemos a derivar, obtenemos el alfa de t. Entonces, sería la derivada del omega en el tiempo. Pero si hacemos esta derivada, el primer término se anula al derivar, y el segundo término es alfa por t, así que solamente queda la constante. Así que el alfa, la aceleración angular, en este caso, es una constante, ¿ya? Podríamos haberle puesto otro nombre para no confundirlo, pero vamos a decir que el gráfico que representa a este cálculo es esto de acá, ¿ya? ¿Qué pasa si no tuviéramos alfa? Si tuviéramos en un caso de movimiento circular uniforme, este término no aparecería. Entonces solamente tendríamos esto de acá, y obtendríamos que el omega sería una constante. O sea, la rapidez angular sería una constante. ¿Ok? ¿Está claro? Bien sencillo el cálculo, ¿no? Es para recordar qué significa derivar, ¿ya? Pero vamos ahora a las ligas mayores, ¿ya? Vamos a las ligas mayores. Vamos a adelantarnos en lo que ustedes deberían saber, y nos vamos a ir a matemática 3, ¿ya? Para que se entusiasmen, ¿no? y estudien matemática. Las funciones vectoriales de una variable son vectores, ¿ya? Esta función es un vector, o sea, tiene parte en i y parte en j, ¿ya? Parte en i lo represento vectorialmente acá, gráficamente aquí, y parte en j. Así que las funciones vectoriales de una variable son vectores que dependen de una variable escalar, que en nuestro caso es el tiempo, ¿ya? En nuestro caso es el tiempo. Si ustedes usan coordenadas polares y representan este punto, que sería donde se localiza el objeto que está moviéndose así, ¿ya? Entonces, ese punto tendría una componente x que sería r, aquí no lo puse, pero es el radio del círculo, r por coseno de ese ángulo, ¿ya? Que es un ángulo que va a ir variando, pero cuando le sacamos una foto está ahí. Así que este sería el ángulo, vamos para atrás, ese sería el ángulo θ 0 más omega 0t, esto aquí. Así que la componente x que ustedes ven acá se representaría gráficamente con este vector azul, y la componente y, que está aquí, se representaría con este vector morado que está acá, que sería la otra componente. Si el coseno cae para acá, el seno cae en la vertical. ¿Ok? Esto representaría el movimiento circular uniforme. Esa era una forma matemática de representar
el movimiento circular uniforme, que no parte de cero, sino que parte de algún ángulo inicial que podría estar por ahí. ¿Ya? Así que esto está moviéndose uniformemente, con rapidez constante, y este vector que está aquí, ¿ya? Que es una función vectorial de una variable, es un vector que depende del tiempo, va a representar el vector posición en cada instante que yo lo evalúe. ¿Ya? Esa es la representación matemática. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera conocer la velocidad a partir de esto, es derivar este vector. Es bien complicado pensar en la derivada de un vector cuando recién acabamos de aprender a hacer derivadas de una función de una variable, pero se hace igual desde el punto de vista operacional. Uno deriva el primero por i más la derivada del segundo por j, como si fuera una suma de funciones independientes. ¿Ok? Pero yo no les voy a hacer la derivada, sino que les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando yo derivo. Cuando yo derivo, el movimiento que aparece aquí, cuando yo derivo, el r es una constante, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno, pero como estamos derivando con respecto al tiempo, hay que usar la regla de la cadena y derivar lo que está aquí adentro. Y lo que está aquí adentro solamente es omega 0. ¿No? Así que sería la derivada general, o sea, menos r sen de lo que está aquí, por la derivada de lo de adentro, que sería omega 0. ¿Ya? ¿Ya? Después lo pueden revisar en su casa con ese documento que les dije que pusimos en aula para que lo vean. Bueno, ¿qué significa esto acá? Esto es lo que da, ¿no? Sale esta constante hacia afuera. R omega 0, porque a los dos lados sale un omega 0 para afuera, sale otro omega 0 para afuera, y esto aparece aquí por fuera. Pero quiero que se den cuenta lo siguiente, es que es complicado darse cuenta así a primera vista, ¿no? No salta a la vista cuando uno está todavía en este nivel. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa si yo elevo esto al cuadrado? Me queda un seno cuadrado del ángulo, y esto al cuadrado. Me queda un coseno cuadrado del ángulo, y lo sumo. Entonces me aparece la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Eso significa que este vector que está entre paréntesis es un vector unitario. Así que si ustedes quisieran saber cuál es la magnitud del vector velocidad, la magnitud es r por omega 0, que es lo que ya presentamos en alguna clase previa a esta, ¿no? Hace 2 o 3 clases, ¿no? R omega 0. También lo vieron en física 100, pero no creo que se acuerden, ya pasó mucho tiempo. Así que R omega 0 es la magnitud de la velocidad. Y este es un vector unitario. ¿Hacia dónde apunta este vector unitario? Fíjense, hagamos lo siguiente. Supongamos que estamos en el caso de que este ángulo que está aquí, el omega 0 más omega 0t, vale 90 grados. ¿Ok? Supongamos que estamos en ese caso particular. 90 grados. Seno de 90 da 1. ¿Ya? Por lo tanto, el vector es menos i, acá, menos 1 por i, y el coseno de 90 es 0. O sea, ese vector, cuando estamos en el punto ahí arriba, voy a irme acá, porque si no lo ven, va a ser difícil que nos lo imaginemos. Muy bien. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Supongamos que estamos en el caso particular donde ese ángulo fue 90. Estamos aquí. Y lo que demostramos ahí es que la componente x del vector es vale menos 1 de ese ángulo, de ese vector unitario, así que apunta hacia menos i, y no tiene componente vertical. ¿Ya? Acuérdense que estamos en el caso menos sen de teta i más cosen de teta por j. ¿Ya? Si el ángulo vale 90, el vector que aparece ahí tendría esa dirección para allá. Veamos qué es lo que pasa si vale 45. Si estamos acá, sería menos sen de 45 grados, o de pi cuartos, por i, más coseno
de 45 grados, J, y me da un vector que tiene una componente en el eje X hacia la izquierda, va a ser con otro color, y una componente que está ahí, coseno 45, del mismo tamaño, que apunta hacia arriba, hacia el J. Si ustedes entonces hacen esa suma de les da un vector, ahí no me quedo bien el dibujo, pero un vector tangencial. Así que esa fórmula, así, ese corcho así tremendo que ustedes ven ahí, en el fondo nos dice que es posible representar matemáticamente el vector posición, que al derivarlo me da el vector velocidad, obtenemos lo que ya conocíamos, lo que habíamos hecho con argumentos geométricos, aparece, y podemos saber exactamente el vector unitario en la dirección tangencial, que es lo que aparece por ahí. Así que tiene ciertas ventajas matemáticas, digamos, de capacidades predictivas este modelo, ¿no? ¿Qué pasa si lo volvemos a derivar? Acuérdense, lo que tenemos que derivar es esto que está aquí. Esto de acá sigue siendo una constante, y esto de aquí sería menos seno, derivado sería menos coseno, y este coseno sería menos seno al derivar. Y como tenemos que derivar la parte de adentro, porque nada, estamos derivando con respecto al tiempo, sale un omega 0 para afuera y sale un omega 0 para afuera. Así que queda r omega cuadrado, r omega 0 cuadrado, que sería la magnitud del vector aceleración. Fíjense que este vector aceleración es la aceleración centrípeta. Aquí no tenemos aceleración, no aparece el alfa. Y este vector es coseno i más seno j con un signo negativo delante. ¿Se fijan? Ya. ¿Hacia dónde apunta? Hacia las. Si no tuviera signo negativo, apuntaría hacia afuera, ¿ya? Porque sería igualito a este. Coseno i más seno j. Pero no apunta hacia afuera, sino apunta hacia el lado contrario. O sea, este vector unitario que está aquí nos indica que esta tiene dirección hacia el centro del círculo, es centrípeta. ¿Ok? Si se fijan, una representación matemática de este tipo nos permite obtener todos los elementos que pudimos construir geométricamente, no con tanta formalidad, pero nos permite generar todo eso. Y ya que queda un minuto, simplemente les voy a mostrar para que se asusten un poco cómo quedaría la aceleración en el caso de que hiciéramos de que consideráramos esto, ¿ya? Lo que sale para afuera ya es algo más que el omega 0, sale en términos completos. Pero la aceleración tangencial quedaría de esta forma, y aquí aparece el alfa R, ¿ya? El alfa R que también lo mencionamos hace dos clases, o hace una clase, el alfa R, que sería la magnitud de la aceleración tangencial, y este es el vector tangencial del que hablábamos antes, el mismo que tiene la velocidad. Y esta sería la magnitud de la rapidez, perdón, esta sería la magnitud de la aceleración centrípeta, ¿verdad? O sea que era omega cuadrado r, pero ahora tiene este elemento porque va a depender de la rapidez que lleven en el punto que estemos trabajando. Y este vector de acá sigue siendo un vector hacia la dirección centrípeta. Así que esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Me encantaría que ustedes fueran a su casa y hicieran los cálculos, pero si no lo hacen, me interesa que lo tengan por ahí guardado y que sepan de que uno puede formalizar el movimiento circular a este nivel y poder obtener todas las cantidades que necesitamos con un poco de cálculo. Así que si no sirve para aclarar mucho la física, al menos sirve para mostrar una conexión entre la matemática como herramienta de modelación o de representación de situaciones físicas de interés. ¿Ok? Así que dejémoslo hasta ahí. Ya estamos pasaditos en un minuto.
Así que les recuerdo que mañana miércoles de 5 a 6, espero ya no olvidarme, la vez pasada llegué muy tarde, estoy disponible para últimas consultas que pueden servir para el control del jueves o para la tarea de la noche del miércoles. ¿Ok? Así que